Muy buenas, bienvenidos a Conciencia, en un programa que nos hemos venido a grabar al Instituto de Astrofísica de Andalucía. Hoy hablaremos de agujeros negros supermasivos y de cómo son capaces de captar la luz de su entorno un equipo de astrónomos. También hablaremos de plantas, de biología. Todo esto será después de nuestro sumario. Les vamos a contar en qué consiste el proyecto Polami, en el que participan científicos del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Estudia los agujeros negros supermasivos a través de la luz polarizada que emite la materia que gira en torno a ellos. ¿En qué se diferencian de otros agujeros negros? ¿Cómo es su funcionamiento? ¿Por qué no todos los telescopios pueden detectarlos? ¿Entrañan algún peligro para nosotros? Nuestra galaxia también alberga uno en su núcleo. A todas estas preguntas intentaremos responder en el programa de hoy. Javier Pozueta, doctor en biología, investigador y profesor del CSIC, lidera el grupo de investigación Metabolismo de Carbohidratos en el Instituto de Agrobiotecnología de Pamplona. Su trabajo lo ha llevado a averiguar, junto a su equipo, la fórmula que permite acelerar el crecimiento de determinadas plantas con ayuda de microorganismos, como bacterias que normalmente no interactúan con las plantas, pero emiten compuestos que fomentan el crecimiento de las mismas. Llega ya el momento de nuestra entrevista en profundidad. Hoy nos visita el biólogo Javier Pozueta, profesor del CSIC en Pamplona. Nos va a hablar sobre las plantas, su crecimiento y la investigación puntera en este ámbito. Vamos a conocerlo un poco mejor. Javier Pozueta Romero es profesor de investigación del CSIC y responsable del grupo Metabolismo de Carbohidratos del IDAP, el Instituto de Agrobiotecnología de Pamplona, vinculado a esta institución científica. Defensor de que la transferencia de conocimiento entre la investigación y la empresa es necesaria por el bien de ambas partes, sus hallazgos han sido siempre de gran utilidad en el sector de la agricultura. Socio fundador de IDEM Biotechnology, en el camino hacia esta aplicación práctica de los avances científicos, es requerido frecuentemente para impartir conferencias y docencia en torno a su especialidad. Autor de numerosas publicaciones, Navarra es su tierra de nacimiento y donde vive y desarrolla su carrera actualmente. Sin embargo, su vinculación con Andalucía es estrecha, ya que se licenció en Biología en la Universidad de Málaga, porque en ese momento su familia residía allí. Posteriormente se traslada a Japón para cursar el doctorado. La divulgación del conocimiento en el área de la ciencia es otro de los fines que persigue en paralelo a sus investigaciones. De hecho, fue el primer y único español en entrar a formar parte del Advisor Editorial Board en la revista Plant Cell Physiology, una de las publicaciones científicas más prestigiosas en el ámbito de la biología vegetal. Señor Pozueta, muchísimas gracias por asistir a esta entrevista con Conciencia a su paso por nuestra comunidad autónoma. Ya, un placer. Javier Pozueta, el grupo de investigación que usted dirige ha descubierto que microorganismos nocivos, patógenos, que en principio no interactúan con las plantas, pueden desencadenar el crecimiento de las mismas, liberando una sustancia que las asusta, podríamos decir. ¿Cómo es todo este proceso? ¿Qué hacen esos microorganismos, esas bacterias, esos hongos, para que las plantas comiencen a crecer? Bueno, lo que pensamos es que tanto microorganismos beneficiosos, tanto bacterias como hongos y microorganismos patógenos, lo que están haciendo son emitir sustancias que percibe la planta, y que la planta percibe estas sustancias como señales que le inducen a que crezcan, con un doble objetivo. En el caso de los microorganismos patógenos, lo que hacen es hacer que la planta crezca más para que luego puedan devorarla. En el caso de los microorganismos beneficiosos, lo que hacen es inducir a que la planta crezca más para que luego puedan, digamos, arropar bien o entrar en colaboración con los microorganismos beneficiosos. Esta es nuestra hipótesis de trabajo en estos momentos. Pero en realidad son mensajes que están enviando los microorganismos a las plantas para que éstas reaccionen a su antojo, ¿no? Lo que hacen las plantas es creer que van a ser atacadas por un enemigo, por estos microorganismos, sí, e inician así el proceso de crecimiento a una velocidad mayor para poder reproducirse.
Eso es lo que desde un punto de vista antropocéntrico interpretamos nosotros, ¿no? La planta percibe esas señales, piensa, entre comillas, que va a ser atacada, que su vida se ve comprometida y, por tanto, lo que hace es crecer rápidamente, generar defensas, generar barreras que impidan que los microorganismos puedan acceder a ella y además aceleran la formación de flores y semillas para que luego tengan una continuidad. También lo que hacen es aumentar la producción de sustancias de reserva precisamente para que la planta pueda afrontar el ataque del microorganismo patógeno o para que su descendencia pueda crecer bien, ¿no? ¿Cómo descubren esto? Es curioso, creo que estaban ustedes estudiando las plantas, el almidón, la glucosa, ¿y cómo se desencadena este descubrimiento? Fue un accidente de laboratorio a partir de un estudiante que ahora está en la Universidad de Milán como profesor. Fue un estudiante bastante brillante, aprovecho la ocasión para decir su nombre, que es Ignacio Nacho Ezquer. Que bueno, pues recién acaba de llevar al laboratorio y cometió un error que consistió simple y llanamente en caracterizar plantas. Nosotros es que crecemos las plantas en el laboratorio en unas condiciones muy especiales, in vitro decimos, ¿no? Y cuando tenemos alguna contaminación de algún microorganismo, sencillamente lo que hacemos es tirar esos cultivos a la basura. Eso es lo que Nacho no hizo. Pensando que era práctica normal, él continuó caracterizando esas plantas y cuando nos llegó con los resultados, pues nos sorprendió bastante los resultados que tenía, sin nosotros saber que había estado trabajando con cultivos contaminados. Tras cuestionar sus resultados, que es la reacción obvia, refleja en una situación así, pues decidimos enfocar nuestra atención en cómo hizo ese experimento y luego intentamos reproducir de manera dirigida lo que él había hecho por accidente. Lo hicimos de manera controlada y nos dimos cuenta que habíamos sido afortunados con este descubrimiento, ¿no? Consistente sencillamente en ver que las plantas crecían mucho más rápidamente en presencia de microorganismos o que acumulan mucho más almidón, etc. Un caso en el que en investigación el error es tan importante como el acierto. Exactamente. Yo creo que esto ocurre mucho más frecuentemente de lo que pensamos en un laboratorio. Pero las propias pautas que nos imponemos, que es importante tenerlas, no cabe duda, muchas veces nos impide de caer o descubrir que detrás de ese error podría haber algo muy, muy, muy interesante, como es el caso. Ocurrió lo mismo con la penicilina. Es bien sabido, ¿no?, que por un accidente así se logró descubrir que un hongo producía antibióticos, ¿no? Vamos a las aplicaciones, a las vías, a las posibilidades que abre este hallazgo, este descubrimiento. En el caso del rendimiento, por ejemplo, de cultivos sostenibles o como alternativa a tratamientos agroquímicos, ¿cuáles son las vías que se abren? Pues son múltiples. De hecho, esta tecnología ha sido transferida a una empresa del sector agrobiotecnológico y que nos confirma que efectivamente tiene muchas posibilidades. Ya hay interés a nivel internacional en esta tecnología. De entrada, existe la posibilidad de incrementar los rendimientos de los cultivos. Esto que nosotros encontramos lo hicimos con una especie de laboratorio que se llama Arabidopsis thaliana y luego posteriormente intentamos ver si los resultados obtenidos con esta especie eran extrapolables a otras especies de interés agronómico y así fue. Observamos que en pimiento, en tomate, en maíz, los rendimientos se incrementaban sustancialmente al ser expuestas las plantas a la acción de compuestos emitidos por microorganismos patógenos. Claro, esto llevado a la empresa, pues claro que supone un avance importantísimo, dado que hasta ahora existía
existía un campo de, digamos, de explotación de los microorganismos, aquellos que eran tildados o catalogados como beneficiosos. De repente ahora descubrimos que no solamente una escasa colección de especies de bacterias u hongos beneficiosos, sino que una enorme cantidad de microorganismos, muchos de ellos patógenos, también pueden actuar como biofactorías de sustancias que hagan que las plantas, que son nuestros alimentos, crezcan más y rindan más. ¿De acuerdo? Y luego pues se abre también la posibilidad, una carrera hacia la búsqueda de esas sustancias emitidas por los microorganismos con esas propiedades bioestimulantes. Ya no son 2 o 3 especies, sino que son un montón más, y eso abre muchísimas posibilidades. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, en un mundo en el que cada vez hay más demanda de alimentos, hay más superpoblación y menos extensiones cultivables, menos tierra para cultivo, es importante también este hallazgo. Por supuesto, claro que sí, porque bueno, con un menor esfuerzo puedes incrementar bastante los rendimientos. He hablado de unas especies, son especies hortícolas, pero también hemos observado que estas sustancias tienen un efecto bioestimulante en especies cereales, ¿no? Arroz, por ejemplo, en trigo también. Y estas están alimentando a un amplio sector de la humanidad. La población mundial está incrementándose a pasos agigantados y pronto, si no ya, tenemos un reto importantísimo, que es simple y llanamente que los recursos que tenemos en la Tierra son insuficientes para mantener a tal población, ¿no? Entonces, esto no significa que se vaya a resolver el problema que tienen ahora las sociedades, puesto que yo siempre matizo, ¿no? Digo que si bien imaginemos que en estos momentos tenemos recursos para una población de 7.000 millones de habitantes, con la implementación de esta tecnología podríamos alimentar quizás a 9.000, vale, pues la población se permitiría el lujo o la osadía de incrementarse a los 9.000 millones de habitantes. Y cuando llegamos a los 9.000 millones tendremos el problema, ¿y ahora qué tecnología desarrollamos para poder mantener estas poblaciones? Luego, todos estos avances hay que tenerlos en consideración en su justa medida, ¿no? Hablemos de otra línea de investigación en la que usted ha ahondado en su trayectoria, los cultivos energéticos. Sí. Cuéntenos qué son y cuáles son las plantas que tienen futuro en este camino. Bueno, esto fue una moda de hace ya una década aproximadamente, cuando empezó a surgir la necesidad, o se mandó a la sociedad la inquietud de reemplazar los combustibles fósiles procedentes del petróleo, del carbón y tal, por otro tipo de combustibles y de manera más sostenible. En este sentido, en aquel entonces yo recuerdo que se mostraba como ejemplo el caso de Brasil, donde no recuerdo, era un elevado porcentaje del combustible que impulsaba los automóviles de Brasil, procedía o sea que los combustibles procedían de la caña de azúcar, producían etanol. Muchos de estos automóviles estaban impulsados por etanol. Aquello abrió la puerta de la esperanza o la ilusión de muchísima gente que pensó que quizás si en mi tierra no se da la caña de azúcar, pero se da otra especie rica o productora en azúcares que eventualmente se puedan convertir en etanol o en cualquier otro tipo de combustible, de esta manera cada una de las sociedades podría apañárselas desde el punto de vista energético para resolver sus demandas, ¿no? O satisfacer sus demandas. Nosotros trabajamos en una especie que se da bien en la península ibérica y en aquella zona donde nosotros trabajamos en Navarra, que es la patata, y logramos incrementar los rendimientos, a través de la ingeniería genética, logramos incrementar los rendimientos de patata en torno a un 35 o 40%. Esto significa que en una determinada superficie, si tienes 1.000 kilos de patatas, por ejemplo, pues podrías ahora de repente, aplicando esa tecnología, pues 1.300 kilos, ¿no? Con el mismo esfuerzo.
Y por tanto podrías obtener, a partir del almidón de esa patata, podrías obtener muchísimo más etanol. También lo hicimos con el maíz. Los americanos mostraron muchísimo interés, dado que el maíz es central para los norteamericanos. El problema es que al cabo del tiempo las sociedades se fueron dando cuenta que estos cultivos, estas especies, o el destino de estas especies de interés agronómico para la producción de biocombustibles interfería con el uso del ser humano para su alimentación. Y hoy por hoy esas líneas de investigación, esa opción está cerrada, sí. Javier Pozueta, ha sido un placer tenerle en Andalucía de nuevo, porque usted estudió aquí la carrera en la Universidad de Málaga y vivió aquí durante 6 años. Gracias por esta charla y por aportarnos su investigación y su experiencia. Vale, pues muchísimas gracias, y gracias a Canal Sur por darme esta oportunidad, y gracias a ti.